Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Era el 22 de septiembre de 1940. El marinero jefe Siger cogió un lápiz y escribió una palabra en el calendario encima del número 22, a casa. Luego tiró el lápiz a un lado y, silbando, salió a cubierta. Siger tenía motivos para sentirse feliz. Al principio, cuando el viejo lo había nombrado miembro de la pequeña tripulación que debía llevar el Tirana a casa, no le había hecho mucha gracia. Hubiera estado bien, pensó, pero una excursión de 10.000 millas a través del bloqueo inglés en un barco con 14 guardias custodiando a 300 prisioneros dista mucho de ser un viaje divertido. Cuando se tienen en cuenta todos los detalles, especialmente el hecho de que la tan esperada costa francesa está a solo unas millas de distancia, es decir, 4.500 tentadores metros o 3/4 de hora de viaje sin prisas, todo salió bastante bien. Estaban en casa, o bueno, casi en casa. Un satisfecho Siger silbó más fuerte. Silbó, Tpereri. Se podría pensar que la elección de la melodía era un poco extraña para un ardiente luchador por el Tercer Reich. Pero era fácilmente memorable y le traía recuerdos del Atlantis. Recordó que los prisioneros de Kemmendein le habían contado cómo habían cantado esta canción y Mademoiselle de Armentières justo el día antes de su captura. Es curioso lo obsesivas que pueden ser algunas melodías. Su padre solía silbar Tpereri, la oía y la recordaba. ¿Cómo se dice en inglés? Tenemos un largo camino por recorrer. El teniente Mundt miró a los pesqueros franceses que estaban cerca del casco del Tirana, y a los hombres que escuchaban con franca incomprensión su incierto francés. Le parecían tan simbólicos como una paloma descendiendo sobre el arca de Noé. Apenas podía creer lo que había sucedido. El viaje más peligroso había terminado, y la tensión constante que le había sostenido todos estos días se había encogido y desvanecido como un globo agujereado por una bala. En un cuarto de hora él, Mundt, estaría en tierra. Caminaría a paso ligero por la acera empedrada, observaría el sol reflejándose alegremente en los charcos, escucharía el chirrido de las ruedas y las voces alegres de las mujeres, se regocijaría al ver las contraventanas verdes en las paredes de piedra gris. Tenía órdenes de informar de la llegada del barco premiado al mando naval y organizar su recepción. Aún no podía creer que todo hubiera acabado bien. ¿Quizá le esperaba un premio? ¿O incluso dos? ¿O tal vez serían recibidos por una orquesta? Más Jene comprends pas. La voz y la incomprensible expresión del rostro moreno y curtido del capitán francés hicieron que Mundt volviera bruscamente a tierra. Respiró hondo y volvió a la difícil tarea de intentar hablar con un grupo de idiotas que no conocían su propio idioma. Al darse cuenta de que el asombro de su tripulación por las habilidades lingüísticas de su comandante disminuía por momentos, explicó muy despacio, enunciando cuidadosamente cada sílaba como si se dirigiera a un niño subdesarrollado, que necesitaba llegar a tierra. El proceso fue difícil y exigente, y cuando por fin se llegó a un acuerdo, Mundt sintió que sudaba. Una vez en el bote, Mundt intentó entablar conversación con los franceses, pero estos guardaron un obstinado silencio. Le miraban con una flemática indiferencia que hizo que el teniente alemán sintiera cierta incomodidad, y una vez en tierra sintió que su entusiasmo inicial había decaído un poco. Miró a su alrededor con impotencia en busca de algún responsable, y un extraño sentimiento, hasta entonces inexplorado, le invadió. Atlantis era un mundo cerrado, y Tirana era una extensión de él. Y ahora Mundt sintió de repente los primeros resultados de su largo alejamiento de la costa. Se sentía solo y perdido entre la gente, sentía un incomprensible distanciamiento de ellos, vergüenza en un entorno desconocido. No habría orquesta. Se dio cuenta al cabo de 5 minutos. Tenía un trabajo endiablado que hacer, comunicarse por teléfono con el cuartel general de la Marina. No sabía con quién estaba hablando, pero su interlocutor estaba sumamente molesto por verse apartado de lo que estaba haciendo. Al segundo minuto de conversación, Mundt empezaba a sentir culpa y la necesidad de disculparse. Entonces habló con otra persona.
Su nuevo interlocutor contempló la llegada de un barco cargado de premios procedente de la otra punta del mundo con menos entusiasmo que un esclusero al que apartan de su almuerzo dominical para dejar pasar un bote de goma. El Tirana tuvo que quedarse quieto. Debido a la presencia de campos de minas enemigos, no podía entrar en la Gironda sin una escolta de dragaminas, que podría no estar asignada hasta la mañana siguiente. ¿Mañana por la mañana? Se maravilló Munt. Pero para eso aún faltan 12 horas. ¿Y qué son 12 horas? Gritó con indiferencia la voz del auricular. Esperarás. Pero, ¿y si aparecen submarinos enemigos? Protestó Munt. No te preocupes, respondió la voz riendo. No están aquí. Munt salió de nuevo al muelle iluminado por el sol. Sentía una vaga inquietud de la que no podía desprenderse. El mando naval oeste trabajaba aquí todo el tiempo, se aseguró, y conocía mejor la situación. Y no había forma de que un barco pudiera hacer un viaje como el Tirana y meterse en problemas al final. Sería demasiado injusto. Los pasajeros ingleses del Tirana veían la costa francesa con algo menos de placer que los demás prisioneros. Sin embargo, incluso ellos reconocían que las cosas no estaban tan mal. Después de las condiciones espartanas del Atlantis, el Tirana les parecía lujoso. Había espacio suficiente para 95 pasajeros blancos y 179 indios, y contaba con cómodos camarotes y servicios para los civiles. Pero aún así no podía decirse que la gente se sintiera como si estuviera de vacaciones en un crucero marítimo. Todos comprendían que el destino final de su viaje era el campamento. En la primera etapa del viaje, los optimistas esperaban encontrarse cada día con un buque de guerra británico. Cuando a los 2 días de viaje el Tirana se encontró por casualidad con un crucero británico, se alegraron mucho. Se había dicho que el Tirana no entraría en combate, con semejante cargamento y una tripulación insignificante sería ridículo, pero quién sabe. Podía pasar cualquier cosa. Por lo tanto, nuevos temores comenzaron a aparecer. Los accesos a los puertos ocupados por los alemanes estaban fuertemente patrullados por submarinos británicos, buques de los que era difícil esperar una gran discreción en la elección de las víctimas o un tierno cuidado de los pasajeros y la tripulación. Por lo tanto, los cautivos miraban la costa española, que aparecía en la distancia, con emociones ambiguas. Encontrándose, por así decirlo, en territorio enemigo, decidieron aceptar lo inevitable y dejar que pasara lo que tuviera que pasar. Les esperase lo que les esperase, una cosa era cierta, habían conseguido mantener a los niños a salvo de los peligros del mar. Al regresar de la orilla, Munt se fijó en 2 o 3 niños que correteaban alegremente por la cubierta. ¿Qué les esperaba? Era poco probable que las condiciones desconocidas del campo de internamiento les afectaran tanto como a los adultos. Extrañamente, los niños del mundo parecían poseer una especie de reflejo protector, una especie de elasticidad, una capacidad para encontrar placer donde quiera que se encontraran. Siger sintió físicamente la curiosidad de los prisioneros cuando, en lugar de entrar de inmediato en la Gironda, la Tirana avanzó lentamente por la orilla. Oyó a alguien preguntar: ¿qué demonios estamos esperando aquí? La respuesta la pronunció un noruego bienhumorado, una voz que Siger reconoció. Seguramente alguna tontería en la orilla. Siger, que conocía la verdadera razón, mantuvo la boca cerrada, pero los rumores se extendieron de todos modos, como siempre. La Royal Air Force arrojó minas en el río, haciéndolo inseguro para la navegación. Pero no hay motivo para alarmarse. No hay motivo de alarma. Un dragaminas escoltará al Tirana hasta el puerto. Bueno, entonces, pasaremos otra noche en el mar, dijo alegremente uno de los ingleses. En su alegre voz había un claro sentimiento de orgullo por la Royal Air Force, que tan buen trabajo había realizado. Eso hay que notarlo, dijo el otro con evidente sarcasmo. Se trataba de un viejo marinero que había pasado muchos años en el mar. Munt estaba nervioso y sin aliento. Cuanto más tiempo pasaba el Tirana en el mar, menos le gustaba. ¿Dónde diablos se habían metido los dragaminas? La noche hacía tiempo que había pasado. El amanecer, también. Era la hora de comer. Y seguían dando vueltas en el mar.
Munt lanzaba miradas cada vez más sombrías en dirección opuesta a la orilla. Siger seguía silbando, Pereri, pero parecía más distraído que de costumbre. Después de todo, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué no podían llegar a puerto? Pasó otra hora y otra más. El almuerzo había terminado. Acostaron a los más pequeños, ni siquiera la guerra anula la siesta diurna de los pequeños. Algunas mujeres se sentaron en la cubierta, el suave sol acariciaba sus rostros pensativos. Pensaban en casa, se preguntaban qué destino les esperaba en esta orilla repentinamente extranjera. No se preocupe, teniente, no hay submarinos en la zona. Ataque de torpedo. 1, 2, 3. Por un breve momento, reinó el silencio. Los hombres se congelaron de horror y sorpresa. Y entonces se desató el infierno. La cubierta, hasta entonces horizontal, se inclinó violentamente, una barandilla casi tocando el agua, la otra elevándose en el aire. Cuando sonó la alarma, Munt se levantó de un salto y trató de concentrarse. La sirena sonaba a todo volumen, las mujeres gritaban y 300 pasajeros corrían de un lado a otro, impulsados por la sed de supervivencia. Conmocionado, Munt contempló mudo el caos durante unos instantes, y luego sus ojos se centraron en los pasajeros civiles que se deslizaban por la cubierta inclinada hacia el agua. «Por ahí no», gritó. «Si el barco se da la vuelta rápido, os cubrirá». Siger era marinero y eligió el camino correcto, el difícil. Trepó por la cubierta hasta la barandilla, claramente visible contra el cielo azul, y estaba a punto de caer sobre ella cuando vio a la mujer. La inglesa estaba agarrada a la barandilla, con los ojos fijos en el cielo. Siger se detuvo y gritó a la mujer que se salvara, pero ella no le hizo caso. Estaba congelada en su sitio, observando las escasas nubes con mirada crispada, y mentalmente estaba claramente muy lejos de la pesadilla que la rodeaba. «Por el amor de Dios, salta», se lamentó Siger. La mujer no reaccionó de ninguna manera. «Salta, idiota. El barco se hunde». Maldiciendo y maldiciendo a su conciencia por no dejarle ocuparse de salvar su propio pellejo, se acercó, casi colgado de la barandilla, a la mujer. «Vamos, saltaremos juntos», dijo, y le dio una palmada en el hombro. «Allí abajo recibirás ayuda». La mujer se dio la vuelta. Su rostro estaba tranquilo, y en cierto modo, congelado. «Está mentalmente en algún lugar muy lejano, pero no está aquí», pensó el marinero. No entendía lo que estaba pasando, el shock paralizaba no solo el pensamiento sino también el miedo. Siger intentó apartar las manos de la barandilla, pero fue en vano. Sus finos y delicados dedos se clavaron en el metal. De repente, la nave se sacudió violentamente. Desesperado, Siger le golpeó las muñecas con el puño, con la esperanza de separarle los dedos. «¿Salta?», casi sollozó. Otra conmoción y la capacidad de pensar le abandonó. Volvió en sí solo en el agua y se dio cuenta de que estaba remando desesperadamente para alejarse del remolino creado por el barco que se hundía. «No se preocupe, teniente». En la Gironda, una flotilla de dragaminas estaba preparada desde hacía tiempo. Llevaban muchas horas esperando órdenes. Los marineros estaban listos, los oficiales miraban impacientes sus relojes. Era solo cuestión de una orden, que no llegaba. Debido a un craso error de alguien, la orden había llegado unos minutos antes de que el Tirana recibiera el golpe fatal, es decir, demasiado tarde. Así que, en lugar de escoltar triunfalmente el valioso premio a puerto, las tripulaciones de los dragaminas tuvieron la triste tarea de buscar supervivientes entre los restos flotantes. La orden de hacerse a la mar llegó tan tarde que ni siquiera tuvieron éxito en esta noble misión. Un avión de la Fuerza Aérea Alemana fue el primero en llegar al lugar de la tragedia, seguido rápidamente por un destructor. Al entrar en la zona de bloqueo, se advirtió a los pasajeros que debían permanecer vestidos en todo momento, tanto de día como de noche, y llevar consigo chalecos salvavidas. Gracias a esta sensata precaución, muchas personas se salvaron. Sin embargo, el porcentaje de víctimas mortales seguía siendo trágicamente alto. El accidente fue tan rápido que los niños no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir.
Robin, Sally y su madre perecieron. También se ahogaron 9 indiecitos, entre ellos un bebé nacido de la madre que izábamos al Atlantis en una hamaca. Cuando la Tirrana se hundió, Munt empezó a remar hacia un lado, gritando a los demás que hicieran lo mismo. Sabía que el hundimiento repentino de un barco a menudo arrojaba escombros a la superficie, que viajaban a la velocidad de un torpedo y podían matar o mutilar a cualquier desafortunado que se encontrara en su camino. Ya a salvo, no podía olvidar las 3 escenas de la tragedia que se habían representado ante sus ojos. Un niño pequeño al que los marineros intentan poner un chaleco salvavidas. Una niña inglesa que sollozaba amargamente porque no encontraba a su madre. Acababa de perder sus gafas y era tan miope que de todas formas no podía ver nada ni siquiera a unos metros de distancia. Cuando la encontraron, estaba sola y agarrada a un salvavidas y tuvieron que decirle que, aunque tuviera sus gafas, seguiría sin poder ver a su madre. Y luego está el Dr. M.C. Govan del Kenmendine. Se convirtió en la persona más importante y necesaria del mundo. Su sala de espera, también conocida como quirófano, estaba en una balsa barrida por las olas. Salvó vidas con la frialdad de un cirujano de renombre, que la mañana del día laborable en el hospital de la ciudad lleva a los pacientes al quirófano estéril en una camilla con ruedas de goma. Cuando Munt, que había hecho todo lo posible por salvar a los pasajeros, llegó a la orilla, no dejaba de murmurar: «Nada de submarinos, no vienen por este barrio, teniente». Y luego se desplomó en el muelle en un ataque de risa histérica. Nos enteramos de la tragedia de Tirrana unas semanas más tarde. La noticia conmocionó a todos, tanto a nosotros como a los prisioneros. La pérdida de mujeres y niños fue especialmente deprimente. El cocinero era el que más sufría. Me di cuenta de que se enfadaba especialmente cuando la puerta de la cocina se abría de golpe. Pero entonces no sabíamos que tras la tragedia de la Tirrana nos habían apodado los más bajos de los asesinos nazis. Nos habíamos ganado la reputación de villanos inmundos, que destruíamos sin piedad a niños inocentes mientras lloraban desamparados en botes salvavidas. Afortunadamente, este rumor no nos llegó hasta después de la guerra. Tras el hundimiento de un buque enemigo, siempre nos asegurábamos de destruir los botes salvavidas y otras embarcaciones que pudieran delatar la escena al enemigo. Cuando todos los pasajeros y miembros de la tripulación del Kenmendine fueron llevados a bordo del Atlantis, decidimos hundir los botes salvavidas con fuego de ametralladora. De este modo se alcanzaron simultáneamente 2 objetivos: se destruyeron las pruebas de la batalla y la tripulación adquirió práctica de tiro. Por desgracia, 2 de los botes salvavidas permanecieron a flote. Cuando fueron descubiertos por un buque británico, los rescatadores sacaron sus propias sombrías conclusiones sobre el destino de los hombres que iban en ellos. No se les puede culpar por ello. Vacíos, acribillados a balazos y cubiertos de manchas de sangre, la sangre pertenecía a marineros heridos que más tarde fueron tratados con éxito en nuestra enfermería, parecían pruebas evidentes de la atrocidad nazi. Se sumaron 2 y 2, y como la pérdida del Tirrana era la causa del retraso en la información sobre el destino de los pasajeros del Kenmendine, la respuesta fue un ominoso 5. Un marinero británico estaba sentado tranquilamente junto a la pasarela de un barco maltrecho. Tenía la pierna casi completamente arrancada, unida solo por un pequeño colgajo de piel. Para detener la sangre, le habían hecho un torniquete. Cuando nos levantamos, se volvió y nos miró fijamente. Tenía la cara gris ceniza. Otro superviviente se adelantó. Su primer proyectil empezó. El marinero británico se esforzó por despegar los labios del insoportable dolor y sonrió torcidamente. Un cigarrillo le colgaba de la comisura de los labios. Colega, resolló. ¿Y mi pierna? ¿Tengo que llevármela? Este chiste negro ganó una popularidad extraordinaria en nuestro equipo, y el respeto por los ingleses duros que saben hacer chistes incluso cuando están, grosso modo, en pelotas aumentó enormemente. Los más serios de entre nosotros empezaron a pensar en las cualidades morales del enemigo, que hasta entonces no habían tenido oportunidad de comprender. Pero ahora la oportunidad de aprender el punto de vista de los ingleses que tenían cualquier número de meses por delante. Cuando salimos de Alemania, la tripulación del Atlantis era de 347 personas. En mayo, teníamos 76 prisioneros.
En junio, se añadieron otros 99. A mediados de julio, el número de prisioneros de guerra había alcanzado los 327. Pero incluso después de trasladar a la mayoría de ellos a otro buque debido a nuevas victorias, en septiembre la caja estaba llena de nuevo. En el Atlantis había 293 prisioneros. Durante todo el tiempo de la campaña a bordo había 1.283 huéspedes de los buques hundidos. Las órdenes del alto mando eran precisas y claras. El credo del Führer era no tener contacto con el enemigo. Los prisioneros debían ser mantenidos en una sala de prisioneros, dándoles solo un corto tiempo para entrar en calor. En otras palabras, el contacto entre un alemán y un inglés solo era permisible en el nivel establecido en los campos, lo cual puede ser bastante razonable para ciertas categorías de personas en tierra, pero de ninguna manera se aplicaba a las condiciones de nuestra vida en el Atlantis, donde no existían las cortesías características de los campos de tierra. La fiebre del alambre de espino era común en tierra. En un barco, con su espacio limitado, que, además de tener prisioneros a bordo, debía entrar en combate, su propagación era imposible. Bragg reflexionó detenidamente sobre el problema, tuvo en cuenta el estrés de los hombres hacinados bajo cubierta en medio del calor tropical, estrés agravado por el miedo cuando los cañones retumbaban sobre sus cabezas, y decidió que esas condiciones de confinamiento podían calificarse, como mínimo, de insalubres. Decidió modificar un poco las instrucciones, dando a los prisioneros tanta libertad como permitieran las circunstancias, con la garantía incondicional de la seguridad del barco. En general, el problema de los prisioneros nos planteaba una elección muy concreta. Por un lado, no podíamos abandonar a los hombres a su suerte en aguas solitarias. Por otro, no podíamos adentrarnos en aguas frecuentadas, poniéndonos así en peligro. Y en ambos casos, los botes no eran en absoluto el lugar seguro prescrito por las leyes internacionales. Y de cada barco que hundíamos, llegaban nuevos ocupantes a nuestras dependencias cautivas. Al final tomamos la decisión de rescatar a todos los que pudiéramos, e incluso asumimos algunos riesgos, permitiendo que los prisioneros permanecieran en cubierta hasta 10 o 12 horas al día. Los hombres necesitaban aire fresco, y nos esforzamos por dárselo. Por razones obvias, los camarotes de los prisioneros estaban en la cubierta inferior, más abajo que los de la tripulación. Aunque, cuando aumentó el número de cautivos, trasladamos a los asiáticos al compartimento de las minas, las condiciones de los europeos seguían dejando mucho que desear. Es difícil describir cómo se siente la gente cuando está en condiciones tan estrechas, cuando la temperatura supera constantemente los 30 grados centígrados. A pesar de la presencia de ventiladores especiales, el lugar parecía más bien un horno, y uno de los prisioneros que había estado allí, residente en Londres, me dijo una vez, era un calabozo apestoso, densamente atestado de cadáveres. Una descripción acertada. Los peores momentos para los prisioneros llegaron cuando nos enfrentamos a otros barcos. Aunque les prometimos que, si éramos derrotados, tendrían la misma oportunidad de escapar que la tripulación, se dieron cuenta de que podían sufrir considerables penurias por el camino. Cuando una vez le recordé a uno de los prisioneros que todos estábamos en el mismo barco, describió su situación con una frase muy acertada. Sí, compañero, pero estaríamos más satisfechos si tu barco estuviera al revés. En otra ocasión, un prisionero inglés declaró: ¿por qué no cortan una escotilla de escape en el fondo y nos dan las llaves? De todos modos, era imposible cambiar nada. La situación de los prisioneros encerrados abajo era difícil de envidiar. Era mala para ellos, pero tampoco era demasiado buena para nosotros. Durante el día, el infatigable capitán Windsor recorría las cubiertas y persuadía a todo el que quisiera escucharle. Dense cuenta de que esto no puede durar para siempre. Pronto, muy pronto, os encontraréis con un crucero que pondrá fin a vuestras hazañas. Pero a pesar de la bravuconería de Windsor y los demás prisioneros, sabíamos que experimentaban la agonía de la expectación, el miedo a ese encuentro, tan intenso que hacía que nuestros propios problemas parecieran insignificantes en comparación. ¡Qué terrible dilema! Saber que las armas de tus compatriotas se han convertido en el enemigo al que hay que temer en primer lugar, darse cuenta de que un amigo curioso puede convertirse en un verdugo.
Durante nuestras primeras operaciones, los prisioneros no sabían nada del buque que estábamos bombardeando, ni del estado actual de las cosas. Su sueño fue interrumpido por una señal de alarma, seguida de varios ruidos que indicaban apresurados preparativos para la batalla. Supongo que lo que más les perturbaba era el ruido metálico de la munición al ser izada por el pozo de acero que atravesaba su habitación. El sonido en la caja metálica de la bodega debía de ser impresionante, con la conmoción extendiéndose por la cubierta de acero al rojo vivo como una descarga eléctrica, y concluyendo con el staccato de los casquillos cayendo sobre la cubierta. Yo solo había estado una vez en los barracones de los prisioneros durante una alarma. Era solo un simulacro, pero me hice una idea de cómo se sentían cuando se libraba una batalla de verdad. Fue allí, entre 200 personas, en una habitación estrecha y semioscura, llena de olores no muy agradables, con la ropa colgada de cuerdas tendidas entre las literas, atrapando a todo el que pasaba, donde tomé la decisión de hacer todo lo que estuviera en mi mano para reducir al menos los temores de aquella gente. A partir de entonces empezamos a informar a los prisioneros de que íbamos a atacar, que el objetivo era un barco mercante y que acabaría rápido. También repetimos una y otra vez que, si nos atrapaban, los cautivos tendrían las mismas posibilidades de escapar que nosotros. ¿Un débil consuelo? Tal vez, pero solo para los que no habían sido capturados, en una habitación estrecha y cerrada bajo el fuego. Creo que en esos momentos, incluso a los más intransigentes de nuestros huéspedes, que rezaban fervientemente por el fin de Atlantis, les llegó la sed de supervivencia que es propia de todo hombre, por fuerte que sea su espíritu. Hay una anotación en mi diario de una conversación con el capitán Windsor, que resumía nítidamente los diferentes puntos de vista sobre la situación que prevalecían entre los cautivos y quienes los hicieron prisioneros. Hablamos con Windsor sobre los puntos más calientes del planeta. Eso sería Adén o Saigón, sugerí. Aún no sabes dónde están los lugares más calientes, jovencito, refunfuñó. ¿Dónde? En el infierno. Entonces iremos juntos, respondí un poco irritado. Tal intercambio de púas no era en absoluto infrecuente en las conversaciones habitualmente cordiales entre alemanes e ingleses. Sin embargo, aunque cada parte respetaba la personalidad individual de la otra, no olvidábamos que, por voluntad de la guerra responsable de nuestro encuentro, éramos enemigos. Pasaban los días y el extraño carácter de nuestra camaradería se veía constantemente acentuado por la forma en que los adversarios mantenían conversaciones pausadas durante los periodos en que no se producía ningún acontecimiento, para dividirse instantáneamente en bandos opuestos, obedeciendo a la disciplina militar, antes del siguiente ataque. Sonaba una orden seca, fuego. Y al poco rato aparecían nuevos rostros a bordo, se oían nuevas voces, era la orden de nuestra próxima víctima. Entre ellos había heridos, algunos latían histéricos. Estábamos siendo testigos de una transformación asombrosa. Bragg fomentaba la comunicación entre los equipos. Los prisioneros británicos asistían a nuestras competiciones de boxeo. Los oficiales aliados se reunieron y crearon un magnífico lugar de entretenimiento, el bar de Broadway. De hecho, los noruegos eran socios mayoritarios en esta ocurrencia de dos pasajeros, ambos empleados de la compañía ballenera, aunque los británicos pronto mostraron también su interés. La cadena de socios consistía en botones de oficiales noruegos ensartados en un fino hilo de pescar. Y el bar propiamente dicho era un banco, en el que había o bien un whisky muy mediocre, el botín, que noblemente vendíamos a un precio de $1/6 a $2 la botella, porque a nosotros mismos no nos gustaba esta bebida, o bien unas tazas vistas con té frío en lugar de alcohol. Este refugio les era muy querido, y para aumentar aún más la ilusión de la vida civilizada del club, inventaron reglas de conducta para sus miembros. El comité del club decidió aceptar como socios a oficiales alemanes, pero tanto los invitados como los anfitriones estaban sujetos a una regla obligatoria: nada de discusiones políticas. Así que nos olvidamos por un rato de la guerra, hablamos de nuestras vidas, de las películas que habíamos visto antes de la guerra, de los libros que habíamos leído, de las aventuras que habíamos vivido en esa vida pasada que había terminado hacía siglos. Pero por más que lo intentábamos, la cabeza del desdichado rey Carlos seguía apareciendo delante de nosotros tarde o temprano, todavía cubierta de sangre. Hablar de casa nos hacía pensar en parientes y amigos.
Pensar en los parientes nos hacía pensar en los peligros a los que ellos también están expuestos. Te pones a pensar y tocas sin querer el tema tabú, las razones de la guerra, quién tiene la culpa, qué país tiene razón y cuál no. Automáticamente la conversación sube de tono, las pasiones se encienden, porque cada participante es un patriota de su país. Todo esto es increíblemente interesante. Pero hablemos de sexo. Este comentario no podía sino tener un efecto refrescante en el caldeado ambiente de la disputa. La pronunció por primera vez un alto oficial británico, el capitán Armstrong White, cuyo barco, el City of Baghdad, como recordarán, fue nuestra tercera víctima. Hablemos de sexo. En aquellos días, esta frase era una receta segura para reconducir las pasiones desenfrenadas, alimentadas por los tiempos de guerra y la atmósfera de los trópicos, dentro de los límites de las buenas maneras. Pero el intercambio de cortesías en el trato cotidiano no excluía en absoluto la adopción de medidas prácticas en relación con la cuestión más amplia que estaba en juego. Esa disputa, aguda, abarcadora, cuando entran en juego todas las posibilidades. Recuerdo algunos ejemplos de maniobras detrás de una fachada aparentemente cordial. El amistoso Armstrong White llevaba una lista de nuestros premios, nombres de prisioneros, llegadas y salidas de buques de aprovisionamiento, y recopilaba otras informaciones que más tarde resultaron muy útiles a la inteligencia británica. El infatigable Windsor se construyó un sextante con el que obtuvo datos bastante precisos sobre nuestro rumbo. El capitán Smith del Samsam, transferido al Dresden, ayudó al Dr. Hunter, armado con un monóculo, a trazar el rumbo. Los marineros ordinarios hicieron una mirilla en el mamparo a través de la cual podían observar lo que ocurría en la bodega donde se encontraba el hidroavión. También arrojaban regularmente trozos de papel al agua y hacían cálculos de velocidad y rumbo. Todo esto salió a la superficie tanto como parte de la saga del Atlantis como cualquiera de las hazañas de nuestros hombres cuando los cañones del enemigo decidieron finalmente su destino. Mientras nuestro barco vagaba por la vasta extensión del océano, tal cosa parecía inútil, y solo se hacía ocasionalmente. Pero cuando el espíritu invisible de la guerra, al mando de los destinos humanos, nos sumergió en el abismo de las hostilidades, tales acciones se convirtieron en algo tan cotidiano como comer o beber. Utilizábamos el camuflaje de neutrales para ocultar nuestras armas. Estudiábamos y analizábamos todos los documentos que encontrábamos en los barcos capturados, y luego enviábamos a Berlín lo que nos parecía importante. Nuestros prisioneros recibían información a través de conversaciones amistosas con los miembros de la tripulación. Recuerdo un día en que nuestro médico dio una fiesta de cumpleaños a uno de los capitanes ingleses, que terminó con el inglés, muerto de borrachera, quedándose dormido en la cama del médico y más o menos en las mismas condiciones, estirado en el sofá. Recuerdo también cómo el artista inglés, aprovechando cualquier ocasión de contacto, trazó, basándose en lo que había oído, un plano extraordinariamente exacto de nuestro barco. Solo cometió un error, indicó en él un cañón de 8 pulgadas. Claro que surgieron algunas fricciones, pero fueron tan pocas que aún hoy me sorprenden. En Reglas Generales para los Cautivos, yo personalmente edité la regla número 6. Empezaba así: el oficial al mando facilitará las condiciones de confinamiento permitiendo tiempo en cubierta, proporcionando instalaciones para la higiene personal, etc. Añadí: queremos oír un amistoso buenos días cuando el oficial al mando o los oficiales conocidos pasen por cubierta, ver el respeto con que un prisionero despeja el camino y la cooperación expresada para mantener limpias la cubierta y las instalaciones. Los buenos días resultaron ser la gota que colmó el vaso. Uno de los oficiales beligerantes preguntó bruscamente qué queríamos decir. ¿Debía ordenar a los hombres que dijeran buenos días y se pusieran de pie cuando apareciera un oficial alemán? De ser así, podríamos tener problemas. Le expliqué que había incluido esta cláusula solo por la grosería de una pequeña parte de los miembros de los comandos que, al comprobar que no éramos tan brutos como creían, habían adoptado una postura abiertamente obstruccionista. Estamos, dije, tratando de comportarnos tan decentemente como lo permiten las realidades de la guerra, y nos gustaría que nuestros prisioneros lo apreciaran. ¿Qué pensaría un oficial si, al entrar en alguna habitación de su propio barco, tuviera que vadear entre las piernas extendidas de vagos desplomados? La explicación pareció razonable al alegre oficial, y no surgieron más preguntas similares.
Solo una vez tuvimos que disciplinar a un prisionero, y fue por su insolencia hacia un oficial británico. Desde el principio tuvimos la alternativa de humillar a los oficiales británicos asumiendo el control total de los prisioneros, o de apoyar y reforzar su autoridad dentro de los límites establecidos por la seguridad del barco. Elegimos la segunda opción. En la medida de lo posible, las tripulaciones de los barcos se mantuvieron unidas. Sus oficiales transmitían nuestras órdenes y eran responsables de su ejecución, es decir, conservaban una autoridad relativa. En su mayor parte, las tripulaciones intentaban permanecer unidas y cerca de sus oficiales, pero toda familia tiene sus defectos, y siempre había un pequeño grupo de personas descontentas en la tripulación, lastre para cualquier barco. Para esa gente, críticos y disputadores, nuestra aparición solo significaba una cosa: en adelante sus oficiales perdían el derecho a mandar, y así los eternos disputadores obtenían el derecho a hacer lo que quisieran. En el caso que estoy describiendo, un marinero se negó a obedecer las órdenes de su capitán, y éste, privado de su confianza en su nueva calidad de prisionero, estaba a punto de hacer el trabajo él mismo, pero intervino uno de nuestros hombres. El marinero fue traído ante mí. ¿Por qué se negó a obedecer la orden e insultó a su capitán? No soy su maldito sirviente, respondió, ahora todos somos iguales. Él no es mejor que yo y no puede obligarme a hacer lo que quiera. Lo enviamos a la celda de detención para que reflexionara tranquilamente sobre su comportamiento. Cuando el capitán pidió clemencia para el testarudo marinero, Dag, con su brusca franqueza habitual, replicó: Usted dice que es una nimiedad, pero en este caso no me interesa su opinión. Me interesa mucho la disciplina. Si los demás ven que un tipo puede salirse fácilmente con la suya con la insubordinación, seguirán su ejemplo. Y entonces se extenderá a nuestros marineros. Ese tipo de cosas se propagan más rápido que cualquier contagio. Al marinero no le gustó la celda de castigo, y en pocas horas se dio cuenta plenamente de que se había equivocado. Un consejo de guerra determinó un castigo más severo por otro delito menor de nuestros prisioneros, pero esta vez el culpable era un marinero alemán. Tras la captura de su buque, un oficial británico preguntó qué había sido de sus prismáticos, que por razones personales le eran muy queridos. Le contesté que los prismáticos estaban a bordo del Atlantis y que, aunque no podíamos permitir que los tuviera durante el viaje, los conservaría como propiedad suya. Pero en la inspección no encontramos los prismáticos que buscábamos. Las averiguaciones no llevaron a ninguna parte, así que investigamos. Un día encontramos una nota dirigida a mí cerca de la puerta de mi camarote. Decía: nunca encontrarás los prismáticos que buscas. Los tiré por la borda. Pensé que probablemente era cierto, pero seguí investigando. Finalmente, nuestra lista de sospechosos se redujo a 5 personas. Ordené a cada uno que volviera a escribir la nota. Uno de los marineros, un hombre bastante educado, cometió 2 errores en el texto. Quedó claro que lo había hecho deliberadamente y fue detenido. Confesó y fue condenado a 3 meses de prisión. Un oficial británico apareció para pedir clemencia. Al darse cuenta de que no teníamos intención de cambiar nada, se opuso. Nunca habría mencionado este asunto si hubiera sabido que el tipo iba a ser castigado tan severamente. Dag, que siempre ha defendido con orgullo a sus hombres que han servido fielmente, se encogió de hombros con frialdad. Todo seguirá como está. Si cedo ante uno, no puedo contener a los demás. En la primera ocasión, el marino fue enviado a Somalia para cumplir su condena. No quiero un ladrón en mi barco, dijo Dag. Como oficial a cargo de los prisioneros de guerra, recibía constantes quejas sobre la comida, y en un diario confiscado a uno de los prisioneros leí el siguiente comentario mordaz sobre la cocina del Atlantis. Después nos dieron una sustancia completamente indigesta, algo repugnante, cocinado aparentemente con espinacas, parecido a algas dispersas o baba de pantano. Sabía aún peor. No podría estar más de acuerdo. Nuestra comida, por supuesto, no era muy popular, pero los prisioneros a su regreso a Inglaterra fueron lo suficientemente objetivos como para admitir que comíamos básicamente lo mismo. Y tuvimos el placer de leerlo en un número del Daily Telegraph encontrado en uno de los barcos capturados.
El pan era lo más objetable de todo. No solo estábamos acostumbrados al pan negro, sino que creíamos que era más nutritivo que el pan blanco y una adición útil a nuestro pobre menú. Los días laborables, sin contar el curry de los miércoles, teníamos una comida, guisantes, judías, lentejas o fideos con una pequeña porción de morcilla, también muy desagradable para los ingleses. Los domingos nos daban patatas fritas secas, no confundir con las deliciosas patatas fritas, algunas verduras enlatadas y carne enlatada o goulash. Leí con una risita el relato de uno de los prisioneros de guerra según el cual el peor calvario para todos resultó ser la col perpetuamente agria. Como que el chucrut era un manjar demasiado preciado como para repartirlo a diestro y siniestro. Pero los ingleses lo trataban de forma muy diferente a nosotros, por eso el recuerdo de este plato era tan vívido. Para desayunar bebíamos un sucedáneo de café, sudor negro, y comíamos un trozo de pan con margarina, a veces, una cucharada de mermelada. El menú de la cena era más o menos el mismo. Lo más temido parecía ser la falta de agua. Cada hombre, ya fuera alemán, inglés, noruego o nativo, recibía aproximadamente un cuarto de galón al día para lavarse y beber. Todos los grifos estaban cerrados y el agua era suministrada por un hombre especialmente designado. Nos la daban 2 veces al día, después del desayuno y después del té, y era extraño ver una fila de prisioneros impacientes y a los que los habían tomado igualmente ansiosos por recibir su ración. Sí, para satisfacer una simple necesidad humana había que hacer cola. No se desperdiciaba nada. Si sobraba té después de una comida, había que beberlo a lo largo del día. Si sobraba comida después de una comida, había que devolverla. Creo que las reglas generales para los prisioneros reflejaban suficientemente los principios de nuestra casa. Toma solo la cantidad de comida que necesites. Si no es suficiente, pida más. La comida que no se coma por no ser de su agrado o por otras razones nunca debe tirarse en los cubos de basura o en los recipientes de comida para cerdos. Debe devolverse a la cocina. Devolver la comida no causará una reducción de las raciones, pero tirarla sí. El derroche de agua potable, té y café también causará una reducción de las raciones. Todos en el mismo barco. ¿Cómo, viendo la situación poco envidiable de los cautivos a diario, podíamos atenernos estrictamente a las normas? ¿Cómo podíamos permanecer indiferentes ante los hombres que veíamos todos los días escondidos bajo los botes salvavidas o en las sombras de la chimenea, buscando cualquier oportunidad para escapar, aunque fuera brevemente, del calor abrasador? El sudor que corría por todos los cuerpos, independientemente de su nacionalidad, destruía las barreras tradicionales entre prisioneros y vencedores. A veces discutíamos entre nosotros, no éramos todos, de un modo u otro, prisioneros del más duro de los elementos, el mar. El equipo intentó establecer una relación correcta con los británicos, pero se mantuvo constantemente en guardia para que no le pillaran desprevenido. El capitán Hill, del Mandasore, dijo tras la liberación que éramos buenos chicos, pero... Para resumir nuestra actitud hacia Hill y sus amigos, podríamos decir, son gente con la que da gusto hablar, pero en tiempos de guerra es muy peligroso fiarse demasiado de ellos. Se llamaba Plutarch, pero eso fue en 1912, cuando salió de la grada un flamante buque de 5.000 toneladas, recién pintado, construido específicamente para viajes comerciales entre partes del rico y próspero imperio británico. 20 años después, tras sobrevivir a la guerra y a la crisis económica, el reluciente barco con motores que necesitaban reparación fue vendido por los británicos al extranjero. Los yugoslavos lo rebautizaron Durmitor. Pero a finales de 1940, Plutarch recibió otro nombre, que se hizo ampliamente conocido, el poco halagador título de Buque Infierno. Lo conocimos el 22 de octubre, un veterano oxidado cuyo aspecto no había mejorado en absoluto con los años y el cambio de bandera, un vagabundo de vagabundos cuya chimenea y superestructura estaban negras de hollín. El buque, sobrecargado, estaba tan hundido en el agua que no podía verse la marca de su carga. Sin embargo, en esta chatarra flotante residía la única esperanza del Atlantis de liberarse de la masa de prisioneros. Ya eran demasiados, y estaban causando muchos problemas. No podíamos alimentar a tantas bocas de más, las condiciones de hacinamiento en las habitaciones para los prisioneros se hicieron insoportables, en general, era malo para todos.
Pero lo más importante era que la presencia constante de cientos de hombres a bordo dificultaba la realización de la siguiente fase de nuestra misión, una serie de ataques a la marina mercante en los accesos al Golfo de Bengala. Esperábamos que el comisario Ramel, que nos había salido al encuentro tan inesperadamente, fuera capturado intacto, y entonces el problema de los prisioneros se resolvería rápidamente. Este buque tenía el tamaño justo para acomodar a los 300 prisioneros que pensábamos enviar. Pero no fue así. El espectacular pero innecesario final del comisario no hizo sino agravar nuestro problema al añadir otra tripulación a los prisioneros que ya se encontraban en el Atlantis. No podíamos esperar más. El Durmitor no es el buque que uno elegiría para un viaje oceánico, dije. A nosotros tampoco nos gusta, pero no encontramos nada mejor. Ahora depende de ustedes. Si cooperan con el teniente Denel, él puede proporcionarles unas condiciones bastante tolerables. Los prisioneros se reunieron frente a mí. Algunos permanecían serios, reflexionando sobre los problemas prácticos del viaje que tenían por delante, mientras que otros sonreían burlonamente. Unos pocos intercambiaban frases cortas en voz baja. Miré a los oficiales. Ya se habían convertido en nuestros viejos conocidos, con los que hablábamos y a veces bebíamos. Eran los mismos grandes tipos, pero... Y pensé que ellos eran casi 300 y nosotros solo 14. Debo insistir, añadí, en que cualquier intento de resistencia será aplastado. No esperen prevalecer, ni siquiera lo intenten. El Durmitor está equipado con bombas de relojería. En caso de problemas graves, el barco será hundido inmediatamente. Mis amenazas no asustaron demasiado a los ingleses. Tampoco les alarmó la perspectiva de cambiar el Atlantis por una vieja batea llena de percebes, que les llevaría a un campo de prisioneros italiano. Nuestra despedida resultó, en general, cordial, y los prisioneros trasladados al Durmitor, con mucho gusto, debieron esperar una oportunidad para escapar. Es propio de la naturaleza humana esperar lo mejor. Denel se acarició la barba pulcramente recortada. Mientras observaba a los prisioneros subir a su primer barco, brillaba de energía y confianza. No hacía la vista gorda ante las dificultades que le esperaban, pero confiaba en poder superarlas. A Denel le gustaba superar las dificultades. Le ayudaba a mantenerse en forma y a no relajarse. Era consciente de su propia importancia y estaba muy orgulloso de la confianza que se le había otorgado. Según los cálculos preliminares, el viaje del Durmitor iba a durar 19 días. A los prisioneros se les dijo que estarían en el mar durante 2 semanas o un poco más. Para mantener a los prisioneros en un estado de ánimo pacífico, Denel debía hacer referencia regularmente al mensaje que acababa de recibir de Atlantis, lo que crearía la ilusión de que el radar estaba muy cerca y sofocaría cualquier rebelión que pudiera surgir. No podía decirse que Denel estuviera seriamente preocupado por la perspectiva de un motín en la nave. Por supuesto, era mejor que el viaje fuera amistoso, pero si no, tenía a su disposición medios muy eficaces para sofocar motines. Había una ametralladora montada en el puente, apuntando a la proa del barco, donde los prisioneros estaban retenidos tras una alambrada de espino. Cuando el guardia pidió silencio a la multitud homogénea de 300 personas, Denel dijo: «Caballeros, me gustaría demostrarles algo». Agitó la mano y el silencio se rompió con una larga ráfaga de ametralladora. Las balas, volando hacia el agua, levantaron fuentes de rocío. ¿Fue eficaz la demostración? Algunos miembros del equipo del premio, mirando las caras tranquilas de los prisioneros, lo dudaban. Pero, como suele decirse, lo nuestro era insinuar, y lo suyo era entender o no esa insinuación. A los pasajeros del Durmitor les preocupaba sobre todo su carga. La sal. Odiaban el nombre del producto, el olor, el sabor y, sobre todo, la sensación de la sal al tacto. Las únicas habitaciones adecuadas para los europeos estaban en la primera y segunda bodegas. Fueron liberadas de la siguiente manera: la sal que había allí fue arrojada por la borda hasta que hubo espacio suficiente para que 100 hombres se tumbaran y se estiraran en toda su estatura. Sal. De ella se hacían los lechos sobre los que se tumbaban, que permanecían duros como piedras, por mucho que los prisioneros trabajaran con palas para ablandarlos. También eran frías,
Y ni siquiera las lonas que les daban a los hombres en lugar de colchones les salvaban del frío. Dormir en semejante cama no traía descanso, sino quebranto en todo el cuerpo, pero no se podía hacer nada. La sal irritaba la piel e inflamaba los cortes. Empapaba la ropa y obstruía las fosas nasales. Sal. Y bajo ella, un sinfín de madrigueras, una ciudad de alimañas. Era el hogar de las ratas, ratas flacas y furiosas que salían por la noche y corrían por la cara de la gente, cuando se ponían gallitos, empezaban a morder la piel queratinizada de los pies. Sí, la sal era el peor enemigo. Al menos, eso les pareció a los cautivos durante los primeros días del viaje. Pero hacía falta algo más que mera incomodidad para que el Durmitor se ganara el título de buque infernal. Un verdadero demonio vivía en los pañoles de la nave, un demonio que convirtió una dieta escasa en una huelga de hambre, un demonio que estiró 15 días de problemas esperados en 29 días de puro infierno. Alguien había hecho de las suyas al comienzo de la travesía del Durmitor. Alguien hizo trampas en el suministro de carbón. Había una escasez catastrófica. Las noticias dieron a Denel la impresión de un puñetazo de boxeador en la mandíbula. Cuando el barco zarpó, los papeles decían que tenía el suministro mínimo de carbón necesario para llegar a Mogadiscio. El mínimo más una pequeña reserva. Pero no era el caso. Toda la reserva se había agotado. La reserva estaba agotada. Las cifras dadas por el mecánico yugoslavo eran irremediablemente erróneas. Denel se dio cuenta con horror de que el Durmitor no tenía casi ninguna posibilidad de llegar a la costa. Las raciones de comida eran bastante escasas incluso para el periodo de tiempo estimado. Por razones de economía, habíamos suministrado al equipo del premio alimentos basados en raciones inferiores a las que existían en Atlantis. Teníamos que pensar en el futuro, y esta decisión, que parecía razonable en el momento de tomarla, resultó tener consecuencias de gran alcance. Cuanto más combustible ahorrara Denel, más tiempo pasaría el Durmitor en el mar, y cuanto más largo fuera el viaje, más bajas serían las raciones. Al pensar en las sombrías perspectivas, Denel frunció el ceño. El viaje sería mucho más largo de lo previsto, y la probabilidad de una llegada segura era, cuando menos, dudosa. Pero una cosa era cierta. Era un patriota y creía en la causa por la que luchaba. Estaba decidido a cumplir con su deber a toda costa, por terribles que fueran las consecuencias. Y ordenó reducir la velocidad a 5,5 nudos. Cuando el Durmitor zarpó, la previsión meteorológica prometía fuertes lluvias. Pasaron 7 días, pero no llovió. El buque infernal, cada vez más caliente bajo el sol tropical, se quedaba rápidamente sin agua. Denel dio órdenes, un vaso por hombre y día. Desesperados por el calor, la gente empezó a engullir agua caliente y oxidada de las tuberías de vapor, abriendo el camino a las infecciones intestinales. Los guardias no intervinieron. Eran demasiado pocos para interferir activamente en la vida cotidiana de los presos. Cuando se avecinaba una crisis, solo tenían una tarea principal: evitar un motín. Por fin llegó la tan esperada lluvia, y los hombres saltaron a cubierta, exponiendo sus labios agrietados y sus cuerpos cansados a la bendita y fresca humedad. Recogieron las preciadas gotas en todos los recipientes que encontraron. Pero la lluvia, por desgracia, trajo consigo algo más que alivio. En cierto modo, resultó ser una pesadilla aún peor. El agua se filtró en las bodegas y convirtió la hasta entonces dura superficie de sal en barro líquido, familiarizando a los que no podían hacerse una hamaca con los horrores del reumatismo y las llagas supurantes. A medida que pasaban los días, empezaron a correr rumores entre los prisioneros. La tripulación alemana estaba engordando, comiendo tocino, café y fruta fresca. Denel recibió personalmente a una delegación de prisioneros y les invitó a revisar el almacén de alimentos. Allí no se encontraron manjares, pero el odio siguió creciendo. La gente refunfuñaba mirando las ametralladoras que brillaban a la luz del sol, y la visión del oficial de pie sobre el puente con una gorra blanca se convirtió para ellos en la encarnación viva de las causas de sus desgracias y sufrimientos, la personificación de todo lo que odiaban y contra lo que luchaban. El 11 de noviembre, tanto británicos como alemanes participaron en una conmemoración de las víctimas de la Primera Guerra Mundial.
Denel pronunció un breve discurso. Un disparo de fusil inició un silencio de 2 minutos, otro disparo lo terminó. Después, la vida, o más bien la existencia, continuó como de costumbre. El barco navegaba por la calma ecuatorial a una velocidad de 3 nudos. La superficie del mar era tan tranquila como el cristal, el agua parecía pegarse al fondo. MacLeod, el segundo oficial del Quemendaina, durante la estancia en cautiverio dominaba el sextante, dirigía observaciones y cálculos que demostraban, Durmitor no va a Madagascar a la tierra en territorio neutral, y se dirigió a Somalia. La verdad sobre el rumbo del Durmitor, así como la catastrófica falta de combustible, ya no podían ocultarse. El hedor a pintura quemada se extendió por todo el barco, provocando náuseas en los exhaustos hombres. Al principio los prisioneros pensaron que el barco estaba ardiendo, pero luego se dieron cuenta de que era otro producto del ingenio de Denel. Cuando en las carboneras solo quedaba polvo de carbón, empezó a hacer briquetas de combustible con cenizas y pintura. Denel hizo lo que pudo. Se ataron trozos de lona y se colocaron sobre la salinga en un intento de aprovechar la fuerza del viento. Todo el mobiliario del barco fue a parar al horno. El Durmitor avanzaba lentamente. El ansioso y sudoroso teniente, nada parecido al invariablemente pulcro Denel, por un momento incluso creyó que el premio llegaría a Mogadiscio después de todo. Pero la mala suerte persiguió al malogrado navío. Por el mensaje de radio interceptado se hizo evidente que los cruceros británicos bombardeaban la ciudad. Hubo que buscar refugio en otra parte. Las tapas de las escotillas entraron en el horno. Las botavaras de popa se cortaron y fueron a parar al mismo lugar. Y siguieron las chapas de madera de cubierta. Y el barco siguió adelante. El 22 de noviembre, el Durmitor llegó a un pequeño asentamiento llamado Barsaque. En lugar de 18 días, el viaje había durado 29. Denel, que no tenía cartas de la zona marítima, empezó a llamar a un piloto desde la orilla. Pero Barsaic parecía extinguido. No hubo respuesta desde la costa. A las 4, la paciencia de Denel se había agotado. Decidió dirigir él mismo el Durmitor hacia la orilla. Y 5 minutos más tarde, el barco acabó en un arrecife de coral. Así que era Somalia, pero en lugar de gloria, esperaban camiones andrajosos. Para ser exactos, eran 8 camiones, y no solo iban cargados de prisioneros británicos, sino también de un Denel furioso y protestón junto con la tripulación del premio. Todos ellos resultaron ser capturados por los victoriosos italianos, llevados a Mogadiscio, donde fueron exhibidos triunfalmente ante la población para levantar una moral algo debilitada. Menuda victoria. Pasaron muchas horas antes de que Denel consiguiera explicarse ante las autoridades, tras lo cual él y los yugoslavos regresaron al barco, caminando claramente bajo una estrella desafortunada, que para entonces ya estaba de nuevo a flote. Pero el problema aún no había terminado. En cuanto Denel empezó a maniobrar para sacar el barco al mar, este volvió a posarse en tierra. Con grandes dificultades para liberarse, Denel llevó el barco a Mogadiscio, donde los italianos, nada contentos, le exigieron que se hiciera inmediatamente a la mar. Creían que la permanencia del malogrado barco en puerto podría provocar un bombardeo británico. Solo después de llevar el barco a Quisimayo, Denel pudo por fin deshacerse del molesto buque, respirar aliviado y comenzar a preparar el regreso al Atlantis. ¿Qué ocurrió con el Durmitor? El Durmitor fue capturado por los británicos y entregado a los yugoslavos. A día de hoy sigue a salvo. Feller lo ha visto recientemente en las tranquilas aguas azules del Mediterráneo. Las aventuras del Durmitor encierran una serie de factores sobre los que no puedo extenderme, pues no me considero suficientemente competente. Pero a partir de la información de que dispongo, consistente en el cúmulo de quejas de los prisioneros británicos, y la declaración de Denel de que podrían haberle ayudado a aliviarlos, 3 puntos me parecen incuestionables. En primer lugar, el viaje fue una prueba de la habilidad de Denel, que operó en condiciones muy difíciles pero aún así logró cumplir la tarea. En segundo lugar, su forma de tratar a los prisioneros puede haber sido agresiva, pero nunca llegó al derramamiento de sangre. Por último, el viaje estuvo asociado a muchas dificultades y penurias, y el Durmitor se ganó con razón el título de barco infierno.
La situación de los prisioneros europeos en el campo italiano era aún peor que en el dormitorio. Solo se les proporcionaba la atención médica más rudimentaria. 4 prisioneros murieron de disentería, que contrajeron durante el viaje, 97 personas sufrieron las fiebres más graves. Pero incluso después de la liberación, las pruebas de estos hombres no habían terminado. En un periódico australiano de la época leí, uno de los agravios más amargos sufridos por algunos de los marineros está relacionado con su acogida en el África Oriental Británica tras la liberación. La Marina Real tenía una organización especial para ocuparse de los prisioneros liberados, al igual que el ejército. Los marinos mercantes se encontraron, como niños no deseados, abandonados a su suerte. La lucha contra la oficialidad une a las naciones mientras los cruceros británicos seguían al dormitorio hasta Mogadiscio. En el Atlantis escuchábamos, no sin irritación, una emisión de nuestro Ministerio de Propaganda ridiculizando el fracaso de la Marina Británica en encontrar y destruir un solo radar alemán. En una lánguida noche tropical, un petrolero noruego se balanceaba sobre las olas del Océano Índico. Su tripulación, armada con fusiles, permanecía encubierta, mirando en la oscuridad hacia donde se acercaba un barco. En ella viajaban un oficial británico vestido con un uniforme inmaculado y 2 marineros. El cúter se puso al costado. Durante unos instantes se movió a lo largo de la negra mole del casco, el oficial miraba hacia la cubierta del navío, los hombres de cubierta lo miraban con recelo. Cuando el barco se elevó sobre otra ola, el oficial se agarró a la cadena inferior de la barandilla y un segundo después estaba de pie sobre la cubierta del buque. Con la mano izquierda se desabrochó la túnica del uniforme y con la derecha arrancó el emblema del almirantazgo británico, un ancla con cadena. Un movimiento más y ya tenía una gorra militar alemana en la cabeza y una pistola en la mano. «Soy un oficial de la Marina alemana», dijo. «Ustedes son mis prisioneros». El 10 de noviembre de 1940, nuestro piloto durante el sobrevuelo del territorio se fijó en Ole Jacob. Irak planeó la operación para excluir el uso de armas, salvar al petrolero de la destrucción y salvar un valioso premio. Y a mí me tocó disfrazarme y actuar. Me convertí temporalmente en teniente de la Royal Navy. Esta metamorfosis pasó desapercibida para el almirantazgo británico, al igual que la transformación temporal del Atlantis en el crucero auxiliar británico, Antenor. Y resultó así. Cuando el piloto informó sobre el petrolero, empezamos a pensar en cómo capturar el barco intacto. El Ole Jacob era un premio demasiado valioso para destruirlo. El problema se agravaba por el hecho de que un solo proyectil bastaba para provocar un incendio en el petrolero. Pero, ¿cómo prescindir de los proyectiles?, dijo Rae. Es muy simple. Tú, Moore, te convertirás en un oficial británico, y el Atlantis, respectivamente en un barco británico. Capturaremos el Ole Jacob con sigilo. En esta fase de la guerra recibíamos diariamente de Berlín informes de inteligencia con el nombre de los cruceros auxiliares británicos y sus zonas de operaciones. Esta información no era suministrada por agentes secretos, sino que era el resultado de que los criptógrafos de la Kriegsmarine descifraran radiogramas británicos interceptados. La información era muy fiable, pero como el proceso de descifrado llevaba mucho tiempo, nos llegaba con 2 o 3 semanas de retraso, por lo tanto, solía ser inútil desde el punto de vista operativo. Los mensajes de Berlín nos daban algún tipo de base consolidada. Al menos conocíamos el océano en el que se encontraba el enemigo. El nombre del buque Antenor fue elegido precisamente porque su presencia real en esas aguas bien podía ser conocida por el capitán noruego. En una noche oscura y sin estrellas nos acercamos al petrolero. Salí de mi camarote. ¿Un producto perfecto de Dartmouth? Al menos eso esperaba, ya que tenía muchas dudas sobre mi nuevo aspecto. Aunque al principio me sentía bastante satisfecho con el aspecto inglés de mi persona, unas cuantas miradas al espejo me hicieron sospechar que mi aspecto era exactamente el que era, un alemán con uniforme extranjero. Y cuanto más me miraba en el espejo, más me convencía de que estaba en lo cierto. Incluso la indumentaria británica que había tomado prestada en lugar de mi cinturón de cuero, al que estaba sujeta mi pistolera, había adquirido un aspecto agresivamente alemán. Pero era la gorra lo que más me molestaba. ¿En qué ángulo la llevan los oficiales británicos?
Pero quizá me preocupé en vano, pues aunque Kamenz, mirándome, se rió entre dientes y me informó de que no podía engañar a nadie, Braga sintió con aprobación y dijo, eso servirá. Nuestros potentes reflectores se encendieron. Aquí el crucero auxiliar británico Antenor. ¿Qué buque? Tras una pausa, llegó una respuesta vacilante. El petrolero noruego Ole Jakob. Otra pausa, y de nuevo la señal. Por favor, no nos persigan. Alto, pitamos. Pero el Ole Jakob era lento. Parecía inseguro y tímido, como una solterona a la que hubiera parado un extraño en el parque por la noche. La señal de Ole Jakob. ¿Por qué nos detienes? Nuestra respuesta. Este es un crucero auxiliar británico. Pero eso no fue suficiente para la solterona. Ella quería más que nuestra declaración. Su operador de radio envió un grito de ayuda, cucucu, la señal que más temíamos. Y sin embargo, no abrimos fuego. En lugar de eso, con toda la autoridad de la que son capaces los marineros de la Marina Británica, exigimos a los noruegos que dejaran de usar la radio y se detuvieran inmediatamente, ya que necesitábamos hablar con el capitán. La radio enmudeció. Podíamos imaginar la indignación de los marineros. Estos británicos desconfiados nos obligan a perder un tiempo precioso cuando tenemos tanta prisa. En lugar de comprobar nuestros papeles 100 veces, sería mejor buscar a los asaltantes alemanes. El intercambio de señales continuó durante unos minutos más, pero aún así el petrolero obedeció, empezó a reducir la velocidad y se detuvo. Subí al barco. 2 marineros estaban a mi lado. Se hizo todo lo posible para que desde fuera pareciera que no había nada más que nosotros dentro. Pero otros 7 de nuestros camaradas estaban escondidos bajo la lona, armados con pistolas, fusiles automáticos y granadas de mano. Nos desearon buena suerte y comenzó la representación. Me pareció sentir oleadas de dudas y sospechas procedentes del petrolero. Nunca un buque que se acercaba me había parecido tan aterradoramente enorme, nunca había sido tan abiertamente hostil. Vimos que varios noruegos se habían reunido junto al cañón. Probablemente muchos estaban escondidos en las sombras. Nadie pronunció palabra. El ominoso silencio resultaba amenazador. No me gustaba todo aquello. Eran demasiado sospechosos. Mi mano derecha se movió instintivamente hacia la funda. Pero contuve ese impulso natural. Si las cosas no salían como esperábamos, la pistola no me serviría de nada. Subimos a bordo y una voz ronca, su dueño no podía verse tras el reflector, preguntó. ¿Sois ingleses? Nuestra respuesta se ahogó en el roce de la proa del barco contra el casco del petrolero. Busqué una pasarela, pero no había ninguna. No es bueno. Los oficiales estaban reunidos en cubierta. Podíamos distinguir el contorno de los objetos que sostenían en sus manos, fusiles. Pasaron los segundos, nos quedamos colgados a un lado, ninguna palabra de saludo, ninguna mano tendida. El silencio solo lo rompía el chapoteo del agua, las olas levantaban perezosamente nuestra embarcación, luego volvían a bajarla y golpeaban el casco del petrolero. Esto no podía seguir así. Esperando a que el barco se elevara de nuevo sobre una ola, me agarré a la cadena inferior de la barandilla de cubierta, tiré hacia arriba y me encontré entre los noruegos. Estaba solo frente a una multitud desconfiada y recelosa. En mi diario escribí más tarde. Es ahora o nunca. No permitiré que me desenmascaren y desempeñaré mi papel hasta el final. En un segundo me quité la máscara y mostré mi verdadero rostro. Como suele ocurrir en la guerra, la sorpresa le quitó la iniciativa al enemigo. Me acerqué al oficial de delante, le quité el fusil de las manos y lo arrojé por la borda. Luego señalé la cañonera, de la que ya estaban subiendo a bordo mis hombres. Después de recibir este importante estímulo, corrí hacia la pasarela que conducía al puente. Allí me esperaba el capitán. Lo había visto todo. Aún no había tenido tiempo de recuperar el aliento cuando me dijo, me rindo. Este pasaje, grabado 1 o 2 días después de la emocionante aventura, capta muy bien la emoción que sentí cuando terminó. A medida que se desarrollaba la acción,
no tenía tiempo para la emoción. Todo sucedió muy deprisa. Si el primer hombre al que le quité el fusil se hubiera resistido, habría habido un tiroteo que habría significado el fin tanto para el grupo de abordaje como para los noruegos. Pero no hubo resistencia. Logramos capturar la presa intacta y sin derramamiento innecesario de sangre. No fue hasta que hubo transcurrido algún tiempo, pues yo era entonces 14 años más joven, cuando sentí una extraña debilidad en las rodillas, y me corrieron por la espalda riachuelos de sudor frío. Tras la rendición del equipo examinamos cuidadosamente el premio. Ole Jacob no transportaba combustible, como habíamos esperado, sino varios miles de toneladas de alcohol de aviación. Era bueno, por supuesto, que consiguiéramos privar al enemigo de semejante cargamento, pero éramos los únicos que no estábamos demasiado interesados en él. Pero ese no era mi problema. Mientras tanto, teníamos que tomar medidas para calmar las sospechas de los que podían abrir una caza contra nosotros cuando oyeran el primer grito de socorro de Ole Jacob. A pesar de todos nuestros trucos, su señal seguía llegando a Colombo, así que utilizamos la radio del petrolero con una clave distintiva para cancelar el mensaje, e informamos a los británicos de que seguíamos nuestro rumbo tras la falsa alarma. Esta ingenua operación tuvo consecuencias bastante divertidas, pues no solo satisfizo por completo al enemigo, sino que además, y esto es lo más gracioso de todo, despistó a nuestro mando en Berlín. Desde allí nos enviaron un comunicado en el que se decía que los barcos del Océano Índico estaban tan preocupados por nuestra presencia que un petrolero noruego sembró el pánico al acercarse un crucero auxiliar británico, aunque más tarde canceló la señal de socorro. El incidente con el petrolero Ole Jacob fue una aventura, al menos en nuestro recuerdo, que formó un agradable contraste con la brutalidad habitual de nuestra misión. No se derramó ni una gota de sangre durante la captura del buque y no se produjo ningún daño, a menos, claro está, que se cuenten como tales los sentimientos heridos. Para excluir cualquier malentendido sobre nuestras tácticas, explicaré que enarbolar una bandera extranjera o ir bajo colores falsos es una estratagema militar perfectamente legal según el derecho internacional. La única condición es no emprender acciones hostiles antes de abandonar el disfraz. Y está permitido utilizar no solo las banderas de países neutrales, sino también la bandera de su enemigo. La condición mencionada se aplica no solo al barco en su conjunto, sino también a su representante individual. Por lo tanto, tuve que despojarme de la mascarada británica y mostrar al mundo mi uniforme militar alemán antes de poder desenfundar mi arma, y en el Atlantis siempre ondeó la bandera militar antes de comenzar los disparos. ¿Una sutil distinción? ¿Un énfasis en la letra más que en el espíritu de la ley? La ley define todos los matices con bastante precisión, e intentamos seguir al menos la letra de la ley. Casi al mismo tiempo y de manera similar, aunque en circunstancias menos tensas, capturamos otro petrolero noruego, el Teddy, que obedeció nuestras señales de inmediato. «Deténgase inmediatamente». «¿Qué buque?» pitamos. «¿Qué quieren?» «Búsqueda e incautación». «De acuerdo». ¿Y después de unos minutos, podemos seguir nuestro curso? No. Esperen a nuestro barco. ¿Qué barco? El barco de Su Majestad, el Antenor. Teddy, sin embargo, se las arregló para vengarse de nosotros, y para cuando terminó con nosotros, nuestras caras ardían más que las de sus oficiales. Tomando el mando del Teddy a bordo, enviamos al celoso Feller a bordo del petrolero para que colocara las cargas. Desgraciadamente, esta vez su entusiasmo se impuso a la razón, y las cargas, más potentes que de costumbre, explotaron con un efecto tan espectacular que el buque lanzó una nube de humo que pudo verse a kilómetros de distancia. La poderosa columna negra podría haber servido de excelente punto de referencia para los ingleses que nos buscaban. Feller provocó la erupción de una especie de volcán marino, lo que nos obligó a alejarnos rápidamente de la escena de la acción, como ladrones que golpean accidentalmente el sistema de alarma mientras abren una caja fuerte. Probablemente fui el único que se alegró de este espectáculo inesperado, ya que pude captar en película las espectaculares imágenes del hundimiento, imágenes que más tarde se utilizaron en la versión cinematográfica de El mar cruel. No recibí ningún reconocimiento por esta obra maestra. No se me pidió permiso para utilizarla, ni se me pagaron honorarios. Esta pieza de propiedad enemiga confiscada
al igual que todo lo demás, quedó en los archivos del Almirantazgo británico, de donde se obtuvo. No sé qué artimañas militares utilizó el señor Mansarat para obtener imágenes de la desaparición del petrolero, pero una cosa es cierta, los horrores descritos en Cruel Sea no existieron realmente. No hubo víctimas en el Teddy. Tuvimos que disfrazarnos no solo de militares, sino también de marinos mercantes de la Marina Británica. Durante nuestras andanzas, una vez nos hicimos pasar por un buque mercante británico. Para ello, incluso tuvimos que destruir 2 lanchas neumáticas que habíamos traído de Alemania para utilizarlas en el Pacífico, ya que habrían estado fuera de lugar en un buque mercante británico. Incluso construimos un cañón falso de aspecto muy convincente sobre una plataforma en la popa, exactamente igual al que habíamos visto en nuestras víctimas. El capitán Windsor, que en una ocasión declaró que nunca se habría dejado engañar por nuestras modificaciones de la silueta, desde luego si hubiera tenido nuestra descripción original, sembró semillas de descontento en el cerebro de Ragg. Esas semillas estaban destinadas a germinar durante nuestra larga campaña de combate. Nunca averiguamos exactamente qué le pasaba a la silueta de nuestra nave. Tal vez la observación del capitán Windsor se basaba en el hecho de que los buques construidos en el río Clyde tienen unas vigas transversales mucho más bajas que las nuestras. Además, la moderna popa de crucero de los portaaviones Meyer no era frecuente en los buques británicos de la época, sus puentes eran más bajos y sus cubiertas no tan lisas. Pero a pesar de tales diferencias, hemos comprobado que una pequeña cantidad de maquillaje, por ejemplo, poner a los marineros sombreros británicos y máscaras antigas británicas, da muy buenos resultados. En el negocio del engaño, la herramienta más importante, tanto para el cazador como para el cazador, era la radio, y, como demostró el episodio del Ole Jacob y otros barcos, también ésta podía vestir colores extranjeros. Durante la Primera Guerra Mundial, la acumulación operativa de fuerzas bien podía juzgarse por los cambios en el flujo de señales de radio, y Londres, al igual que Berlín, había aprendido a aprovecharse de ello. Nuestros propios métodos en el almirantazgo consistían en mantener un flujo constante de señales en todo momento, independientemente de la urgencia. En consecuencia, más del 91% de los mensajes podían ser meros rellenos, como largos artículos del Volkischer Beobachter, o anuncios como una joven se ofrece. Una señal en clave al principio del texto indicaba al operador que recibía el mensaje que no había que prestarle atención y no se perdía tiempo en reescribirlo. Habíamos acostumbrado a nuestros operadores de radio militares a ceñirse a un estilo uniforme de transmisión, a evitar cambios significativos de velocidad y a no dar ninguna clave para identificar al remitente. Esta uniformidad, sin embargo, tenía una serie de desventajas, que se hicieron evidentes cuando tuvimos que enviar mensajes que daban a entender que procedían de fuentes distintas a la alemana. Para tales ocasiones contábamos con 2 antiguos operadores de radio que habían servido en la marina mercante y que nos habíamos traído de Kiel. Estos hombres tomaban la llave en sus manos cuando transmitíamos mensajes a Mauricio o Colombo. Se les prohibió adoptar la manera impersonal de los operadores de radio militares, al contrario, se les exigió que mantuvieran su estilo individual. Al día siguiente del éxito con Ole Jacob, era el 11 de noviembre, aniversario del armisticio, nuestros pensamientos distaban mucho de ser pacíficos. Nuestros ojos se dirigían a lo lejos, donde podíamos ver una poderosa columna de humo negro, que significaba la proximidad de un sacrificio muy importante.